Qué privilegio, siempre lo digo, es un honor estar aquí frente a ustedes trayendo la palabra del Señor. Y hoy sí que es un privilegio. Hoy estoy como esos ciclistas de las que compiten esas grandes carreras. Hace poco pasó el Giro de Italia, 3 semanas dándole. Y claro, hay uno que gana, pero realmente yo siempre digo que el que llega a esa última etapa, a dar esa vuelta. ¿Cómo le dicen los ciclistas? ¿Saben cómo es que se le dice? No, pero la vuelta eso tiene un nombre, esa última etapa es la vuelta del triunfo, creo, algo así, ¿no es? Y es que realmente llegar a esa 3 semanas dándole y llegar vivos a esa última carrera, eso ya es un logro. Y nosotros estamos algo similar, porque hemos llegado, hoy concluimos el estudio de la carta de Santiago. Y qué bueno por nuestra iglesia, que es una iglesia que se esmera por predicar sana y de manera sistemática la palabra de Dios. Así que hoy quisiera invitarlos a que me acompañen a la carta de Santiago, al capítulo 5, los versos 19 y 20. Y así como ese ciclista que que ve ese final de la meta, me acompañen a recorrer estos últimos kilómetros. Dice así su palabra: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Señor Jesús, en esta mañana te queremos dar muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos redarguye. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña, nos anima, nos orienta. Hoy te quiero pedir por el corazón de cada persona que está hoy en este lugar escuchando tu palabra, por las personas que lo están haciendo a través de las redes y quienes lo van a hacer posteriormente. Te pido que por favor bendiga sus corazones, te pido que por favor abra sus mentes, te pido que por favor tu Santo Espíritu hable a través mío y convenza y confronte a cada uno de los que escuchen este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Casi todas las cartas terminan con unos saludos de despedida, ¿no? Como unas bendiciones finales. Santiago rompe el molde. Santiago no termina, esta carta termina abruptamente así, con estos versos. Esta carta realmente lo que hace es terminar su escrito no con un adiós formal, sino con una exhortación final. Es una práctica urgente sobre cómo debemos cuidarnos como hermanos dentro de la iglesia. De hecho, si damos una miradita hacia atrás desde el verso 12, él nos viene marcando una línea muy clara sobre ciertos comportamientos comunitarios que debemos tener. Nos advirtió, por ejemplo, que debemos honrar la palabra y que cuando nuestro sí debe ser sí y cuando no, no. Pero también nos enseñó que si un hermano está pasando por dificultades, por aflicciones, por enfermedades, por ejemplo, debemos buscar a los líderes de la iglesia para recibir oración y, de ser necesario, confesar sus faltas. Y es curioso, porque muchas veces nos quedamos solo con la primera parte, ¿no? Lo cual está muy bien y es una función bíblica. Dentro de nuestra iglesia debemos orar por las peticiones de nuestros hermanos. De hecho, nuestra iglesia tiene una urna donde oramos por esas peticiones. Y no sé si usted lo hace en sus grupos de vida, pero por lo menos en el de nosotros, cuando se finaliza el mensaje, ya estamos al final del grupo, siempre damos un espacio para peticiones de oración. Y oramos los unos por los otros por las peticiones. Así que es supremamente importante hacer este llamado. Pero, la segunda parte es la que como que no nos gusta, eso de confesarnos los pecados unos a otros. Pues la verdad es que ahí es cuando empezamos a mirar para otro lado. Pero Santiago nos recuerda con estos textos
que esta confesión no es para alimentar el chisme de pasillo. Esta confesión no es para que después nosotros vayamos a chismear con los demás del hermano, si supo lo que está haciendo, o para que después lo empecemos a hacer de lado, o para insultarlo o para menospreciarlo por su pecado, sino todo lo contrario. Lo que buscamos cuando hay una confesión de pecados es la sanidad profunda del alma y encontrar en Cristo el perdón de nuestros pecados. Es precisamente sobre este fundamento de transparencia, oración y madurez que Santiago cierra su carta lanzando un llamado pastoral y lleno de gracia. La urgencia ineludible de ir al rescate por el hermano que se desvía de la verdad. Como ocurre con muchos pasajes de esta carta de Santiago, muchas veces varios textos de Santiago han sido mal interpretados y esta no es la excepción. Este sí que ha sido utilizado para malinterpretar y dar falsos mensajes. Así que antes de exponer lo que significa este mensaje, debemos tratar de entender lo que no significa este mensaje. Y lo primero que debemos decir es que este mensaje no significa que nosotros cooperamos con la salvación. Tampoco significa que le ayudamos a Cristo a salvar personas. Y entonces nosotros nos volvemos como unos vendedores de esos productos de multinivel, ¿no? Y entonces tú traes 3 y estos 3 traen otros 3 y estos 3 traen otros 3. ¿En qué secta yo he escuchado eso? Bueno, en fin, no significa que acumulamos magipuntos, ¿no? Por si de pronto cuando estemos el día del juicio no nos alcanzó y nos toca completar. Ay, Señor, es que yo ayudé a unas personas a que se salvaran, entonces para que me cubras unos pecados míos. No significa nada de eso, hermanos. Si interpretamos el texto de esa manera, estaríamos desvirtuando la gracia de Dios y pisoteando el Evangelio de Cristo. Si Santiago nos estuviera diciendo aquí con este texto que nosotros cooperamos para la salvación de otros, estaría poniendo sobre nosotros una carga aplastante, imposible de llevar. Invalidaría por completo lo que Jesús gritó antes de expirar colgado en aquella cruz. Porque Jesús cuando estaba en la cruz no dijo, ahí les dejo la inicial, háganle ustedes el resto. No. Cristo Jesús con un grito de victoria dijo, consumado es, completo está. La salvación es del Señor de principio a fin. Si la salvación dependiera por lo menos en un 0,000000001% de a nosotros o de alguno de nosotros, estaríamos irremediablemente condenados a una eternidad sin Él. No necesitamos hacer puntos con el Señor. De nada nos sirve intentar acumular méritos, porque como nos recuerda el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Este texto no se refiere tampoco a la predicación del evangelio a los inconversos, aunque sabemos que tenemos un mandato tácito de nuestro Señor, que debemos evangelizar. Pero este enfoque que Santiago le está dando no es una evangelización a los de afuera, sino aún a los de adentro de nuestra misma comunidad. Y déjeme, yo le pido aquí que me ponga mucha atención, por favor, a esta aclaración doctrinal, porque este texto ha sido muy mal enfocado. Este texto tampoco da a entender que la salvación se puede perder. Si alguien que se congregaba con nosotros, que decía ser cristiano, pero de repente reniega públicamente de su fe en Cristo Jesús, esa persona no es que haya perdido su salvación, es que sencillamente nunca la tuvo, nunca fue hermano nuestro.
Es como el apóstol Juan nos dice en su primera carta: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Qué bonito trabalengua, ¿cierto? Santiago no se está refiriendo a ese tipo de apóstatas, porque para quienes pisotean la gracia y rechazan a Cristo de esa manera, tristemente para ellos ya no hay salvación. Déjeme leerle este texto tan triste, pero tan cierto, que está en Hebreos en el capítulo 6. Y déjeme, se lo leo en la versión Nueva Traducción Viviente. Pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon las bondades de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejaron de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. O como diría el apóstol Pedro, mejor les hubiera sido no haber conocido. Qué triste. Así que este mensaje, desafortunadamente, tampoco es para ellos. Entonces uno pensaría, bueno, entonces, ¿qué quiere decir este texto? Para eso tendríamos que ver el contexto de estos versos. Y ahí lo que vamos a mirar es cómo Santiago nos viene hablando sobre el servicio y el apoyo mutuo en la iglesia. Ese es el contexto de este mensaje. Y qué maravilloso es que como congregación oremos por las necesidades de los demás. Santiago usa la enfermedad como un ejemplo, pero sabemos que hoy en día pues tenemos otros tipos de necesidades aparte de las enfermedades, ¿no? Tenemos necesidades financieras, necesidades por heridas afectivas, crisis familiares. Así que está excelente, muy bien que traigamos esas peticiones ante la comunidad para interceder los unos por los otros. Sin embargo, Santiago nos muestra que el cuidado mutuo y la verdadera prueba de amor van un paso más allá de la oración. Implican también la exhortación, la confrontación de los pecados en amor. Pastor Santiago nos expone que Dios nos llama a ser herramientas en sus manos para rescatar al hermano. Y el medio que él utiliza es la confrontación amorosa, ayudándole a ver el error en el que está cayendo. Porque seamos sinceros, hermanos, desviarnos es sumamente fácil. A causa de nuestra naturaleza pecaminosa, desviarnos es muy común. Y muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Por eso es indispensable que a nuestro lado haya otro u otros hermanos en la fe que nos amen lo suficiente como para hacernos reaccionar, como para ayudarnos a enderezar ese camino. Déjeme le cuento una anécdota. Estábamos hace casi unos buenos años, más de 10, paseando con mi familia por el Cabo de la Vela. Y cuando ya se estaba haciendo de tarde, yo les dije: salgamos porque se me oscurece la carretera y no voy a saber. Y yo arranqué creyendo que me sabía el camino y empecé a andar y cuando de un momento a otro se me perdió la carretera. Yo iba con 3 mujeres, mi esposa, 2 niñas, mi hermana y mi sobrinita, y mi hijo, que en ese momento tenía como 7, 8 añitos. Yo miraba el capó del carro y yo veía la carretera, pero levantaba la mirada hacia el horizonte y no veía nada, solo el desierto. Y los niños son inocentes, ¿no? Ellos iban todos emocionados: nos perdimos en el desierto. Y mi esposa y yo nomás nos mirábamos: Dios santo, guárdanos que nos van a hacer nada. En ese momento veo que viene un camión con una caravana de guayús, de indígenas guayús, y motos. Entonces, cuando ellos me van pasando, yo como que razono y digo: bueno, esta gente tiene que salir otra vez al Cabo de la Vela y yo ahí puedo volver a retomar el rumbo. Eso hice.
Y efectivamente nos llevaron nuevamente al sitio y de ahí pudimos tomar caravana con otros vehículos y poder llegar a la capital de La Guajira. Así nos pasa en la vida cristiana. Usted puede jurar que va por el camino correcto. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Usted puede decir, por aquí es, voy bien, pero cuando se da cuenta, va mal. Y es exactamente ahí donde usted necesita el apoyo del rebaño, el respaldo de su iglesia para retomar nuevamente ese rumbo. Por eso la carta a los Hebreos nos ruega que no dejemos de congregarnos como otros tienen por costumbre. Los cristianos no nacimos para andar solos, no estamos para andar aislados. Nos necesitamos los unos a los otros, porque a través del compartir, del coexistir, es que se nos van notando las costuras, es que se nos ven los pecados y nos podemos ayudar a exhortarnos los unos a los otros. Como nos dice el apóstol Judas en su carta, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ella. La pregunta entonces es, ¿cómo hacemos volver al hermano del error? ¿Cómo hacemos para hacer volver a ese hermano que se está extraviando? ¿A las malas? ¿Desesperados? ¿Con rabia? Algunos dicen, no importa la forma, lo importante es lo que se le diga. Falso, la palabra no enseña eso. Si exhortas desde la rabia o la superioridad moral, estás asumiendo que tú haces la obra y ya vimos que no es así, sino que es Dios el único que a través de su Espíritu nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Tú solamente eres una herramienta en las manos de Dios para hacer volver al hermano del error. El apóstol Pablo en Gálatas nos dice y nos da la clave. Dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo nos está diciendo algo muy serio. No te creas exento de caer en lo mismo. Piensa por un momento en alguien cuyo pecado te produzca un profundo rechazo o te produzca vergüenza. Yo, por ejemplo, preparando este mensaje me acordaba de una noticia de un disque pastor, un hombre perverso en una provincia de nuestro país, violaba sistemáticamente a su hijastra, una niña menor de edad, y para que los vecinos no escucharan los gritos de esa niña, este malvado le ponía música cristiana a todo volumen. Por la gracia de Dios esa niña se logra escapar, sale corriendo, busca refugio y este hombre es capturado. Y cuando escuchamos atrocidades como esta, ahorita escuché ese, nos llenamos de una justa indignación, ¿cierto? Pero déjeme le hago una pregunta incómoda, o como decía un periodista deportivo, una pregunta pringamosera. ¿Usted quiere saber por qué usted o yo no somos ese hombre? Única y exclusivamente por la gracia restrictiva y la misericordia de Dios. Porque nuestra naturaleza está tan caída y ustedes y yo somos tan pecadores que sin el freno de Dios seríamos capaces de hacer eso y cosas peores. Por eso, queridos hermanos, hermanas, no se crean libres de pasar por lo que ven que está haciendo el hermano en el error. No se acerquen a él con superioridad moral. Más bien acerquémonos con mansedumbre, cuidando de nosotros mismos, porque nosotros también podemos caer, exhortándolo, animándolo, advirtiéndole, orando por él.
Claro que primero debemos estar firmes nosotros en la fe, ¿no? Como nos decía Jesús en el Sermón del Monte, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Ojo con este texto que aplica perfecto a nosotros los padres. Muchas veces criticamos y queremos que nuestros hijos se abstengan de pecados, de los cuales nosotros a veces también practicamos y hasta de formas peores. Como ese chiste ochentero, perdón a los muchachos jóvenes, pero es como ese chiste ochentero que el papá le decía al niño, deje de decir mentiras, y llamaban a la casa y él le decía, va, conteste, diga que yo no estoy. Y así nos pasa, ¿no? Muchas veces queremos que nuestros hijos no hagan cosas y nosotros las estamos haciendo. Y tu hijo y mis hijos no son tontos. Y esa actitud hipócrita, como nos la dice Jesús, menoscaba nuestra autoridad. Así que padres, tengamos mucho cuidado. No podemos pretender ayudar a otros cuando nosotros nos engañamos pensando que los demás necesitan de mí, pero yo no necesito de ellos. Eso es creerse sabio en su propia opinión. Y la Biblia dice que más esperanza hay del necio que de ese tipo de personas. Exhortar a un hermano, exponer su pecado, confrontarlo, tiene una sola finalidad: que se salve a través del perdón de pecados. La finalidad no es destruir al hermano, no es humillarlo, sino que a través de la exhortación él vuelva sus ojos al Señor, que es el único que puede salvar su alma. Jesús nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solo Cristo salva, y lo hace porque solo Él fue quien cargó nuestros pecados, a fin de que muramos al pecado y por la fe su rectitud se vuelva nuestra. Dios tuvo que proveer a su Hijo, el Cordero fiel, el justo, para que por causa de nuestra iniquidad Él fuera tratado como injusto. Lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Dígaselo usted mismo, lo hizo por amor a mí. De lo contrario, había sido imposible redimirnos ante la multitud de nuestros pecados. No es posible que nosotros por sí mismos podamos cubrir tanto pecado. Nosotros somos solo una herramienta que Dios en su infinita gracia nos usa, no solo para traer a los perdidos, sino que hoy nos enseña a través de estos dos últimos versículos de la carta de Santiago, que también nos usa para hacer volver al hermano que se pierde. Qué hermoso es el Señor, ¿no les parece? ¿Cómo es que usa personas imperfectas como ustedes o como yo para mostrar su amor por mi hermano? Dios es amor, Dios es hermoso. Y Fran, exhorta al hermano en amor y por amor, pero también por amor y gratitud para con el Señor y para agradarle. Porque el Señor se regocija cuando un extraviado es hallado y nos manda que nos regocijemos con Él. Hay 3 parábolas hermosas, están todas en el capítulo 15 de Lucas. Y la primera es sobre la oveja perdida, ¿no? Y dice, ¿quién de un pastor, si tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99, va por ellas? De hecho, creo que hay una canción que acá cantamos que dice algo así, ¿cierto? Pero el problema de las canciones modernas es que se quedan cortas teológicamente, pero básicamente lo que busca esa canción recordarnos es que el Señor es tan bueno y le encanta que no se le pierda a nadie, que le gusta ir a rescatar.
se alegra. Eso lo podemos ver al final, en el verso 7, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y nos habla de otra parábola de la moneda perdida y dice nuevamente que cuando la haya, dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y recuerdan todos la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Y el padre dice: me gozo y hace fiesta porque mi hijo que estaba perdido se ha hallado. Hace casi 10 años esta carta de Santiago llegó a mi vida mientras yo de verdad me encontraba en un profundo estado de rebeldía y pecado. Yo era cristiano y venía a esta iglesia, y en la iglesia me casé y aquí presentaron a mis hijos y tomaba muchos de los cursos que en ese momento se dictaban, pero yo no dejaba que nadie de la iglesia viera mis pecados. Yo llevaba una doble vida. Y cuando mi esposa descubrió mi infidelidad, solamente estaba viendo la punta del iceberg, porque lo que había profundo era un estado de inmoralidad y decadencia tremenda, hermanos. Pero el Señor, en su infinita misericordia, decidió usar a las personas a mi alrededor para hacerme volver de ese error. Una fue la devoción de mi esposa. Imagínesela usted, 10 años más joven y más hermosa de lo que es. Y ella no salió corriendo a buscar otro hombre. Ella decidió luchar por su matrimonio. Y se puso en las manos de Dios y se puso de rodillas a clamar por su matrimonio. Yo les explicaba la última vez que me paré aquí a predicar para hablarles sobre la longanimidad. Bueno, ese es un gran ejemplo de longanimidad. Albita, la esposa del pastor, recuerdo en una reunión me lanza una mirada, nada de rechazo, sino de ternura, de compasión, y me dice: ay, mijito, usted no sabe en el problema tan grande en el que está metido. Mi mamá, que es una mujer muy amorosa conmigo, me llama y me dice llorando: hijo, estoy muy triste, porque si tú te mueres en este momento, te vas para el infierno. ¡Wow! Utilizó a mis papás y a mi hermana, quienes asumieron el rol de visitar y de partir con mi esposa y mi hijo los fines de semana, los sábados especialmente. Yo era un hombre perverso que dejaba a mis hijos, a mi hijo y a mi esposa solo los fines de semana para irme a vagabundear. Y mi papá y mi mamá, mi hermana, se iban a almorzar con ellos. Solo para que no sintieran mi ausencia. Luego mi papá comenzó a hacernos devocionales todos los sábados para regresarnos a la fuente de la palabra. Un gran amigo, Carlos Gaona, una vez me recomendó que escuchara a un pastor, David Jeremiah. Precisamente él tiene un estudio sobre Santiago, y por eso fue que yo decidí comenzar, cada vez que me permitieran traerle la palabra, a hacer sobre Santiago. Y luego el pastor decidió que todos nos pegáramos, y ha sido maravilloso ese tiempo. Él tiene un libro que se llama Un giro hacia la integridad, basado en el estudio de este libro. Todo esto el Señor lo usó para confrontarme, para mostrarme que de nada me servía creer o conocer la Biblia si no la vivía. Si las personas que estaban a mi alrededor solo hubieran creído la Biblia en teoría, me habrían dejado hundirme en mi pecado. Si hoy estoy aquí restaurado, es porque el Señor obró a través de esas personas que vivieron la palabra. Personas que fueron sus herramientas de gracia y se acercaron a mí con mansedumbre.
pero también lo hicieron con mucha firmeza y con amor para confrontarme. Esto es lo que nos pide hoy Santiago, hermanos, que nos hagamos volver del error los unos con los otros, que sepamos que el que restaura a un hermano está sirviendo de herramienta para que Dios salve su alma de muerte y por la obra de Cristo cubra multitud de pecados. Nosotros somos la familia de Cristo, una familia donde nos cuidamos y nos exhortamos los unos a otros en amor. Todos en Ifrán debemos sentirnos así. Por eso quiero invitarlos para que se pongan en pie, para que se abrace con el hermano que tiene al lado. No importa si lo conoce, si no lo... No, pero oiga, qué hermosos somos los cristianos. Decimos se abrace y nos abrazamos. Entonces venga, yo me expongo mejor para que se abrace, así, no se tome de la mano, sino que se abrace con el hermano. Y los que están en los bordes, júntense con el que está al otro borde. Eso, así, miren, así. Así, para que se abracen. Y cantemos todos, somos una familia en Dios y nos amamos y nos cuidamos. ¿Cómo dice, muchachos? Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. Nuevas en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Que te llene de su gracia, que te llene de su amor. Dios levante su rostro y haga brillar su faz sobre ti. Que te llene de su gracia, que te llene de su amor. Dios levante su rostro y haga brillar su faz sobre ti. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en calma, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos.
Bíblicamente, servir es una manera de seguir a Cristo. Nuestro Señor Jesús dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir. Y nos lo demostró muchas veces, como por ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos, como cuando les decía: el que quiera ser el mayor de ustedes tiene que volverse menor. Y así nos corresponde a nosotros. Nosotros no venimos a ser servidos, venimos a servir. Aún los líderes, los pastores de una iglesia, no son para que los sirvan. Simplemente que son primeros en responsabilidad, pero son exactamente igual a cualquier miembro de la iglesia. Servimos en la iglesia porque Dios nos ha bendecido, nos ha salvado, porque Dios nos ha librado del pecado y nos ha creado con un propósito, y ese propósito es servirle. No vale la pena llenarnos de las bendiciones de Dios si no se las transmitimos a sus hermanos. Seríamos como el mar muerto. El mar muerto recibe, pero no tiene cómo sacar sus aguas. En cambio, cuando usted explota todas las bendiciones que Dios le ha dado y las esparce entre la iglesia, usted está sirviendo. Y eso es finalmente lo que Dios busca cuando lo bendice. No lo bendice para consentirlo, lo bendice para que usted bendiga a los demás con sus servicios, con los dones y los talentos que Él le ha dado. Ese es el motivo de servir en una iglesia. Por eso queremos invitarlos a que los domingos nos acompañen a la Iglesia Familiar de Restauración La Alianza. Todos los domingos a las 10 de la mañana en nuestro servicio, un servicio de adoración, de alabanza a nuestro buen Dios por todas las bendiciones que Él nos da en el día. Venimos a la iglesia conforme a su palabra nos indica. Su palabra nos dice que no debemos dejar de congregarnos como otros tienen por costumbre. Nosotros sí lo hacemos, porque es a través de la relación con nuestros hermanos en que demostramos el amor de Cristo. Por eso te invitamos a nuestra iglesia, para que vengas a servir, para que vengas a amar como Cristo nos ha amado, de una manera incondicional.